Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un gusto para mí presentarles al doctor Eddie Eduardo Escobar Ramírez, médico internista, docente de la Universidad Pública del Alto y profesor en varias universidades privadas. El doctor Escobar es además uno de los encargados del ECOE de la carrera de medicina y donde va a destacar sus conocimientos con la formación clínica y la evaluación de competencias. Con su amplia experiencia docente y una reconocida dedicación a las enseñanzas, hoy nos acompañará para compartir sus conocimientos y brindarnos herramientas fundamentales para nuestra formación como futuros médicos. Recibimos con un gran aplauso al doctor Eddie Escobar Eduardo Ramírez. Puede continuar, doctor. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Quisiera que me puedan confirmar el retorno de audio. Se le escucha y se ve la presentación, doctor. Ya. A ver aquí. Vamos a nuevamente compartir. Ahora sí. ¿Se ve pantalla completa? ¿Me avisan, por favor? Sí, doctor. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación y también por la invitación al doctor Barrantes. Y pues nosotros gustosos de poder ser parte de esta inducción para el ECOE de esta gestión, ya que anteriormente hemos estado también en la organización y en la implementación. Lo que se quiere en esta gestión es construir a través de estas herramientas y esa oportunidad en este fin de año que se le da al estudiante de último año de la carrera de medicina para poder afrontar, para poder construir una metodología de aprendizaje en un año tan importante donde el estudiante tiene que correlacionar variables clínicas y de exámenes complementarios, crear diagnósticos hipotéticos y llegar al diagnóstico. Y a partir de esa situación poder intervenir ya en la parte terapéutica. En ese sentido, hoy vamos a hacer una introducción de qué es lo que se debe realizar durante el 2026. Lo que se quiere es que el estudiante de la UPEA de quinto año, ya listo para afrontar el 2026, tenga y sepa realizar una metodología correlativa de variables para llegar al diagnóstico y implementar, si vale el término, la terapéutica correspondiente. En ese sentido, es importante hacer algunas consideraciones de lo que es el objetivo del internado. Por eso voy a empezar haciendo algunas aclaraciones. El porqué del método clínico, que es lo que se tiene que fortalecer, se tiene que demostrar, todo lo aprendido desde el primer año hasta el quinto año. Y a eso podemos agregar el aspecto epidemiológico. A través de estos dos enfoques, tenemos que correlacionar variables clínicas y variables de exámenes complementarios. Y ambas correlaciones tenemos que confluir al llegar a confirmar los diagnósticos Recording in progress. hipotéticos que vamos a establecer. Entonces, ¿qué quiero hablar con esto? Quiero establecer lo que, bueno, en un inicio voy a empezar mi referencia biográfica a partir del libro de medicina interna aplicada a casos clínicos. Importante decir, el prólogo, que el médico clínico por excelencia es el médico internista, pero esto no quiere decir que los demás especialistas están fuera de ello. Más al contrario, todos los médicos, y eso es lo que se aspira a que el médico general se forme, termine de formarse en el internado, es donde este médico general tenga las bases adecuadas para realizar una anamnesis del paciente, adquirir la experiencia y a partir de los conocimientos generados,
buscar la mejor evidencia científica para establecer no solo el diagnóstico del paciente, ¿no? El paciente es sumamente complejo, pero tenemos que saber hacer un buen diagnóstico para poder establecer un tratamiento posible. Este libro ha sido en sí una inspiración, un libro mexicano que nos ha enseñado a través de los casos clínicos. Y en pregrados lo que se quiere es ya estimular al estudiante a que pueda él mismo relacionar, correlacionar variables y poder sacar diagnósticos hipotéticos. Para eso es lo que yo necesito que el estudiante fortalezca, demuestre conocimientos básicos de primer, segundo año, tercer, cuarto y en quinto año tenga que establecer todos los conocimientos adquiridos y ya en pregrado probarles, si vale el término, para que a través de casos clínicos pueda ejercer las hipótesis diagnósticas y, ¿por qué no, alternar con propositivas terapéuticas? Como ya estamos terminando la gestión, en un interesante caso clínico, voy a demostrar lo que tienen que aplicar todo lo aprendido en los 5 años. Ya no es el momento de decir, no sé semiología, es muy complejo semiología, no sé farmacología, no me acuerdo de la topografía del abdomen. No, 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 no tenemos que entrar con esas, diremos así, con esas ideas negativas, ¿no? Más al contrario, tenemos que aplicar todo lo aprendido en 5 años a través de este método que quiero proponer. Por eso, todo lo que voy a hablar me voy a fundamentar en el reglamento del internado. Puede que haya cambiado algo, pero difícilmente. Pero el reglamento base del internado de la carrera de medicina para todos los internados, que indica en el capítulo 1 la definición y principios. Y eso es lo que quiero que entiendan todos ustedes, los estudiantes de quinto año, que ya están a punto de empezar este 1 de enero el internado. El internado rotatorio es una práctica integrada, integralidad, y la única modalidad de graduación de la carrera de medicina, eso tienen que saber. Es el escenario en el que se integran los conocimientos básicos, primero, segundo, tercer año, y clínicos, diremos cuarto, quinto, que le permiten al estudiante consolidar, integrar, profundizar, ampliar y aplicar los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas en su formación profesional, contemplando de esta manera el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado en los diferentes niveles académicos y basado en el plan de estudios de cada carrera, ¿no? De cada facultad. Entonces, yo no me estoy inventando, sino se está en su reglamento. Entonces, yo quisiera que cada interno de la UPA del 2026 entre aprendiendo el capítulo 1, que es la definición y principios del internado rotatorio. Una vez que establezcamos esta integración de conocimientos básicos clínicos, de consolidación, integración, profundización, ¿qué va a hacer? ¿Cómo hacemos esto? A través de los ejes transversales de su ejercicio preprofesional. Se basan en la aplicación del método clínico. Método clínico, lo que ustedes van a hacer día tras día el 2026, en la gestión 2026. Y entra también la epidemiología. También entra la investigación sociomédica y los valores ético-morales en el abordaje de los problemas de salud del individuo, familia y comunidad. Entonces, lo que yo voy a demostrar ahora es qué es lo que tienen que hacer durante el 2026. Y obviamente, a puertas de entrar al internado, vamos a hacer el ECOE, donde se va a basar bajo esta metodología y eso es lo que tienen que hacer día tras día. Y no solamente en el hospital, más al contrario, tienen que hacer todos los días, los 365 días del año, ya sea en el internado rotatorio rural
o en el internado rotatorio hospitalario, si me dejo entender. Por eso, a través de este caso clínico, voy a dar un ejemplo que es cómo tienen que actuar. Primero, tenemos un aspecto uno, uno, que es desarrollar un marco de razonamiento clínico. Lo que yo quiero es que el interno del 2026 ya empiece a desarrollar un marco de razonamiento. Ya no hay eso de que no sé, me he olvidado, hasta, hasta este capítulo no nos hemos llevado, no, se justifica todo el plan curricular que han llevado en los 5 años. Por eso voy a demostrar cómo vamos a desarrollar el marco de razonamiento clínico a través de un caso, obviamente. Se trata de Emilio, de 20 años, ¿no? 20 años, llega a la capital procedente de Jujuy en busca de trabajo, joven, ¿no? Concurre a la consulta por presentar síndrome febril, astenia, adinamia, pérdida de peso y tos, la que desde hace 24 horas es por momentos hemoptoica. Pues ya vayan recordando todos los conceptos, ¿no? En el interrogatorio refiere que su padre desde hace algunos meses. Se realiza exámenes de laboratorio de rutina que demuestra leucocitosis, anemia y eritrosedimentación o el BES acelerado. La radiografía de tórax evidencia un derrame pleural izquierdo. Perfecto. Entonces, entonces vamos a empezar a desglosar las variables clínicas. Primero lo clínico. En ese sentido, voy a usar este desglose de historia clínica. Tenemos la historia clínica. La historia clínica es el instrumento para hacer el método clínico. ¿Se entiende? Bien, tenemos la primera parte, que es filiación. Hablamos de un paciente de sexo masculino de 20 años, aparentemente desocupado porque llega a la capital, procedente de Jujuy, en busca de trabajo. El motivo de consulta, fiebre, tos hemoptoica, astenia, dinamia, adelgazamiento. El punto 3, la historia de la enfermedad. El paciente refiere a un cuadro clínico de meses de evolución, caracterizado por síndrome febril, tos, astenia, dinamia, adelgazamiento. Al cuadro se asocia en las últimas 24 horas tos con hemoptoicos, ¿no? Entonces, dentro de los antecedentes personales, punto 4, los patológicos nos refiere, en los no patológicos, podríamos decir más que patológicos los familiares, padre tose desde hace algunos días, que nos podría estar dando un dato epidemiológico de COMBE, ¿no? Posiblemente. Al examen físico, tenemos un examen físico general no nos da el caso. Al examen físico segmentario, respiratorio, disminución del murmullo de los movimientos respiratorios en emisores izquierdo, perdón. A la palpación tenemos disminución de las vibraciones vocales en emitórax izquierdo. A la percusión tenemos matidez en emitórax izquierdo. A la auscultación, disminución del murmullo vesicular en emitórax izquierdo. Entonces, estoy dando razonamientos, estoy haciendo un desglose de variables clínicas, no estoy hablando ahorita de exámenes complementarios, ¿no? Y bueno, pues tenemos que primero tener en mente el desglose de variables clínicas. Luego voy a hacer el análisis y la correlación, pero antes vamos a hacer el análisis de exámenes complementarios. Entonces tenemos un laboratorio donde nos indica que el volumen de retroalimentación está aumentado. Tenemos una serie roja que nos reporta anemia. Tenemos leucocitosis, una serie blanca. Y tenemos estudios complementarios, perdonen aquí el error de taipeo. Tenemos una radiografía, ¿no? Donde podemos ver las opacidades en ángulos costo diafragmático izquierdo, tanto en una AP y una lateral, donde ya nos está dando diagnósticos sindromáticos, incluso diagnósticos hipotéticos finos, ¿no? Por eso
yo tengo que establecer diagnósticos primero clínicos, sindromáticos. ¿Y cuáles serían mis diagnósticos sindromáticos? Ya, y es el pan de cada día que van a ver. Difícilmente no vean un paciente de estas características. Yo voy a con- concluir en un síndrome de derrame pleural. Y si yo voy a definir qué es síndrome, voy a decir que el síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Entonces ya tengo que estar en mente, según mi razonamiento, toda la clínica tendría que llevarme a concluir que estamos frente a un derrame pleural. Y si correlaciono con los exámenes complementarios, podría decir que estamos frente a un derrame pleural izquierdo, porque nos está diciendo la imagen. Puedo correlacionar también a un síndrome febril, ¿no? Y un síndrome constitucional, sí, porque todos estos síndromes pues tienen la riqueza de variables clínicas. Acá, variables clínicas. Un síndrome febril porque está con fiebre, tenemos que indagar que está incluso con escalofríos, pero ese es el caso que se nos plantea. Un síndrome constitucional porque si hablamos de síndrome constitucional, pues tenemos astenia, adinamia, adelgazamiento. Con el laboratorio confirmamos que hay anemia, entonces estamos frente a un síndrome constitucional que no hay que descartar. Pero ya con la edad más la clínica pulmonar, estamos sospechando que hay un derrame pleural izquierdo, ¿no? Entonces ya tengo diagnósticos clínicos sindromáticos iniciales y cuando ya estamos frente a derrame pleural, cambia el panorama. Ya empezamos a profundizar correlaciones y causas más frecuentes, ya podemos dividir en transudados y exudados. Bien, hasta aquí podría ordenar un diagnóstico definitivo previo. Podría decir que estamos frente a un derrame pleural secundario a tuberculosis. ¿Por qué a tuberculosis? Por todos los antecedentes que tiene este paciente, por la clínica que tiene este paciente. No es un senil, es un joven de 20 años. Y además que también está asociado a, desde un punto de vista laboratorio, a una anemia secundaria, ¿no? Y ya en esta parte, tengo que llegar a la segunda parte muy importante, que es el razonamiento clínico que hice en una instancia y posteriormente la segunda parte sería la profundización de la fisiopatología. Ese es un esquema donde voy a decir que hay una inflamación pleural parietal, ya voy a recordar, voy a profundizar la fisiopatología, ya no hay que, no sé, o me he olvidado, ya no he podido vencer ese año, he repetido ese año, no, todo tenemos que integrar. Pues tengo que hablar de aquellas situaciones que van a provocar una ocupación anómala del espacio pleural por líquidos, que es el caso que me está dando, y por ende esto me va a manifestar una una disminución de la incursión respiratoria en el hemitórax afectado, en este caso izquierdo, vamos a tener matidez pulmonar, ¿no? O disminución o ausencia de las vibraciones vocales. Este paciente tiene tos, entonces estoy dirigiendo. Este paciente tiene esta clínica según esta fisiopatología. Si bien tenemos esta fisiopatología con las manifestaciones clínicas, también tengo que pensar ya en la correlación de exámenes complementarios. ¿Qué pediría? Ya tengo una radiografía que me está dando un derrame pleural, ¿no? Tendría que hacer una toracocentesis, sí, tendría que hacer una toracocentesis y vamos a llegar a eso. Hasta aquí ya estamos planteando, razonando clínicamente, sacando diagnósticos sindromáticos y diagnósticos hipotéticos, un diagnóstico sindromático de síndrome de derrame pleural izquierdo y un diagnóstico hipotético de tuberculosis. En ese caso, extrapulmonar, o sea, eh, pensando en una TB pleural, ¿no? Perfecto, entonces vamos a la segunda parte. Si bien tengo ya sospechas, tengo que empezar a hacer la profundización de la semiogénesis. ¿Qué quiero decir con la semiogénesis? La fisiopatología. Por eso vamos a analizar, nosotros tenemos que recordar desde la anatomía cómo está formado los espacios pleurales. ¿Qué tipo de pleuras tenemos? La parietal, la visceral,
¿no? El espacio pleural, recordar las presiones hidrostáticas, la presión osmótica, la presión resultante de estas presiones, ¿no? Recordemos que tenemos tanto capilares a nivel de la pleura parietal como de la pleura visceral, más cantidad en la pleura visceral, la que está en el pulmón, como tal, en el parénquima pulmonar, y tenemos una resultante de presiones, ¿no? Una resultante de presiones que es de 9 a favor de la reabsorción de 10, uno de diferencia, que eso es lo normal. Pero si hacemos un análisis más detallado, aparte de las presiones, podemos llegar a concluir desde un punto, y miren que estoy profundizando la fisiopatología. Voy a recordar de otra manera. Aquí tenemos la pleura visceral, una imagen muy interesante. Tenemos aquí los capilares, ¿no? Pulmonares. Tenemos la pleura visceral. Aquí tenemos el espacio pleural, la pleura parietal, ¿no? También aquí nos muestra los capilares linfáticos que recogen también el líquido, ¿no? Aquí tenemos un capilar de la pleura parietal y volvemos a recordar las presiones. Y si hacemos un análisis más detallado, tenemos que decir si la alteración de los capilares hidrostáticos o coloidosmóticos, ¿no? ¿No? La presión coloidosmótica de los capilares, ¿no? La presión hidrostática y cloidosmótica puede estar alterada, vamos a tener diferentes tipos de fisiopatologías. O, en fin, si tenemos alteración de la permeabilidad de las pleuras, tanto parietal como visceral, vamos a tener resultados de diferentes tipos de causas de acumulación de líquido pleural. A esto quiero llegar, a esto. Hemos puesto en su lugar y vamos a fundamentar los tipos de líquido pleural acumulado, de tipo trasudado como exudado. Si estamos frente a un trasudado, vamos a tener desequilibrio de las presiones hidrostáticas que estoy señalando aquí. Voy a poner mi punterito un ratito, un poquito más grande, ¿no? Capilares, las presiones hidrostáticas y oncóticas pueden estar alteradas, ¿no? En el caso, si hay mayor presión hidrostática, vamos a tener un trasudado, ejemplo, insuficiencia cardíaca. Si tenemos una disminución de la presión oncótica, por ejemplo, en una nefropatía perdedora de proteínas, disminución de la albúmina, pues vamos a tener también un tipo de trasudado, ya estamos dando, ¿no? Que es un líquido claro, bajo en proteínas, ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis también que nos va a dar disminución de la síntesis de albúmina, síndrome nefrótico que había comentado, la hipoproteinemia. Entonces, estamos justificando desde un punto de vista fisiopatológico. Y si hablamos de exudado, vamos a tener pues inflamación o el daño capilar. Una inflamación, ¿ya? Típicamente se observa este líquido, el exudado, un líquido turbio, rico en proteínas, células. Hablamos de neumonía porque hay una reacción inflamatoria en las membranas pleurales, ¿no? El derrame, la neumonía, em, la neumonía que nos va a dar un desarrollo paraneumónico, la tuberculosis, ¿no? Que es nuestro caso, las neoplasias, ¿no? Y las infecciones virales. Entonces ya estamos dando a entender por qué el trasudado y por qué el exudado, ¿no? Más que todo el exudado infeccioso y también neoplásico, ¿no? Podemos hablar también ya desde un lenguaje antiguo, porque hay que decir que también los libros de antes nos ayudan a entender de una pleuresia cerebrofibrinosa, pero ya enfocando a etiologías más frecuentes, aquí vamos a, ¿por qué he puesto esto? Porque quiero demostrar que la epidemiología en el internado va a ser el pan de cada día que ustedes vean. ¿Qué quiero decir con epidemiología? La incidencia, prevalencia de patologías que ustedes van a ver. Pues me dirán que no van a ver derrame pleural de causa tuberculosa, pues que van a ver.
Por eso estoy poniendo aquí la etiología tuberculosis, que es la más frecuente, incluso lo dice la literatura antigua. No aquí los síntomas, el dolor torácico, sordo o empuntada de costado, a veces referido al abdomen, hay disnea según la abundancia del derrame pleural, rapidez de formación y coexistencia de lesiones pulmonares. También podemos decir la iniciación, ¿no? Puede ser inflamatoria, con escalofríos o fiebre alta, como es el caso, o bien solapada, bueno, aquí te dice, o febrículas, ¿no? Para demostrar que la fisiopatología también tiene correlación con la literatura antigua, ¿no? También aquí vemos un libro muy importante, muy interesante este libro, porque es el libro de síndromes médicos, ¿no? Muy referente, indicativo, y para concluir la profundización de la fisiopatología, quiero demostrar que nuevamente lo que tenemos que hacer simultáneamente al abordar cada caso clínico, cada paciente en este caso, ya en el internado 2026, es recordar, primero correlacionar, hacer un razonamiento clínico, ¿no? Sacando síndromes, en este caso síndrome de la pleural, profundizar la fisiopatología, ¿no? Y posteriormente correlacionar con los exámenes complementarios y ya plantearse algunas alternativas de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, como es el caso. Bien. Una vez que hemos hecho la segunda parte, que es la profundización de la fisiopatología, tengo que irme a ese tercer espacio que es muy importante, el análisis del caso, la reflexión, donde tengo que reflexionar con los diagnósticos diferenciales, donde ustedes en el 2026 harán pues las visitas médicas generales, las juntas médicas donde ustedes van a presenciar, pero ahí es donde tenemos que hacer la reflexión, el análisis del caso. Tal vez estamos haciendo un diagnóstico hipotético errado, hay sobrediagnósticos, hay infradiagnósticos, hay mucho exceso de exámenes complementarios con la falta de aplicabilidad de variables clínicas, etcétera. Entonces, rápidamente tenemos que ir a plantearnos en transudados. ¿Y cuáles son las causas de transudados? En primer lugar, estamos hablando de insuficiencia cardíaca congestiva. Frecuentemente puede ser unilateral, derecho, bilateral. Cirrosis hepática, por lo general unilateral y derecho. Afecciones renales, una insuficiencia renal o el síndrome nefrótico, las tres más frecuentes, y aquí el libro te lo pone según frecuencia. Pericarditis no podemos tampoco desmerecer, la hipoproteinemia también, las diálisis peritoneales que puede darse en pacientes que se están dializando, el urinotórax, ¿no? Voy a nombrar los primeros que están más frecuentes. No nos vamos a olvidar de los exudados, hablamos de infecciosas. ¿Cuál sería la infecciosa? La neumonía bacteriana, la neumonía viral, el micoplasma y la tuberculosis. Después de las infecciones en exudados, sí o sí pensar en tumores primarios, mesotelioma, que sí se van a encontrar con eso, un carcinoma broncogénico, un linfoma de Hodgkin o de otro tipo, un mieloma, un Kaposi, una metástasis de carcinoma broncogénico de mama que puede darse. O sea, el síndrome de derrame pleural es bien amplio, pero tenemos que ir con esta metodología para ir a indagar la causa definitiva. No podemos olvidar también, no podemos desmerecer poner el tromboembolismo pulmonar por su incidencia que van a ver en piso de internación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora? Ya hemos hecho los diagnósticos diferenciales. A partir de haber hecho los diagnósticos diferenciales y habernos planteado en una junta médica que estamos haciendo un correcto diagnóstico, ahora vamos a establecer paso a paso cómo deberíamos de, a partir del razonamiento clínico, la profundización de la fisiopatología y el análisis del caso a través del diagnóstico diferencial, tendríamos que repasar si hemos hecho los algoritmos diagnósticos. ¿Cuál ha sido la conducta diagnóstica en este caso? Primero, hemos tenido una anamnesis y un examen físico. Sí, hemos hecho a través del razonamiento, ¿no? Clínico. Paciente con sospecha de empleo.
Hemos mostrado una radiografía de tórax, posterior anterior y lateral, sí, positiva, confirmamos diagnóstico o diagnóstico sindromático hipotético, ¿no? Si es negativa o dudosa, pues podemos pedir la lateral. Aquí estoy mostrando la importancia de no remitirse a pedir radiografías AP, sino también las laterales, ¿no? Podemos pedir también una ecografía pleural, que es menos útil, pero ya con una radiografía en segundo nivel ya puede estar haciendo diagnósticos sindromáticos e hipotéticos, ¿no? Entonces, vamos confirmando con los diferentes estudios complementarios. Sí, mucho tiene que ver a partir de una buena anamnesis, un examen físico y la correlación con exámenes complementarios, en este caso de imagen. Nuevamente, para mostrarles, paciente con derrame pleural, perfecto, anamnesis, examen físico. ¿Qué tendríamos que haber hecho énfasis en una investigación de antecedentes? Profesión, enfermedades previas, medicamentos, alteraciones torácicas y extratorácicas asociadas. Un examen físico bien realizado a nivel torácico y también extratorácico. Tenemos que ver características biológicas, sí, tamaño, localización, anomalías biológicas asociadas, sí, hemos hecho. ¿No? Y por ende ya incluso el algoritmo, incluso la fisiopatología nos manda a decir en los exámenes complementarios hacer una toracocentesis. Hacemos la toracocentesis, ¿qué tenemos que hacer? El aspecto, ver el aspecto. Desde la toracocentesis diagnóstica nosotros como internos ya tendríamos que estar pendientes de hacer la toracocentesis diagnóstica con el residente, con el médico de planta y ver el aspecto, color, presencia de sangre y hasta el olor. Ya aplicamos los criterios de Lye, ¿no? La relación de proteínas, tanto en el líquido pleural como en el suero, mayor a 0,5, o la relación de LDH, tanto en el líquido como en el suero, el índice mayor a 0,6, o el líquido, lactato, lactato deshidrogenasa, LDH, en el líquido pleural mayor a 2/3 del límite superior de la normalidad, ¿no? Cumple uno o más de estos criterios, es exudado. No cumple, es trasudado. Ya tenemos una variabilidad de laboratorio para estar viendo esto en los exámenes complementarios en la historia clínica, ¿no? Nosotros entramos el 1 de enero, ya tenemos un paciente con derrame pleural, ¿qué tenemos que hacer? Y corroborar la clínica y también ver si ya se ha hecho estos estudios complementarios, ¿no? Tenemos exudado, pues habría que plantearse la biopsia pleural con aguja porque estamos sospechando infecciones, ¿no? Bacterianas, tuberculosis, hasta tumores, ¿no? Porque aquí si no cumple ya estamos exudados y estamos viendo, ya estamos planteando otra ruta, ¿no? Si es positiva, hacemos el diagnóstico, si es negativa, podemos incluso plantear una biopsia, una toroscopía a cielo abierto. Ese exudado perfecto, tendríamos que ver el aspecto, es turbio, podemos pensar en quilotórax, pseudoquilotórax, sangre. Si es sangre, es TEP, tumor o traumatismo, ojo con el tumor, pus, empiema, ¿no? Hacemos un estudio físico-químico y celularidad, estoy hablando de citoquímico de líquido pleural, cultivo de antiograma de líquido pleural y citológico de líquido pleural. Nos tendría que salir, predomina polimorfonucleares, habría que ver su extinción Gram, su cultivo, su pH, o si es predominio de linfocitos, pues plantear ADA, lisosima, tinción, cultivos, sospechando tuberculosis, ¿no? Si es un derrame bacteriano, tenemos que sospechar un derrame paraneumónico o hasta una empiema, pero mucho depende también de la relación de celularidad que nos pueda dar. Hasta aquí la relación de glucosa nos podría dar, ¿no? Dependiendo si es mayor a 60, y un pH de menor a 7,30, estaríamos solicitando una citología que nos podría mostrar en un citológico células tumorales, ojo, pues si es menor de 60 la glucosa y un pH menos de 30, habría que ver signos de enfermedad aguda, ¿no? O la bacteriología o una baciloscopía de esputo, ¿no? Y ahí vamos a ir haciendo pesquisa, descarte hasta llegar al diagnóstico definitivo. En este caso, del caso clínico, ya haciendo un análisis del caso clínico para ver si hemos seguido la ruta. Se trataba de un paciente joven con síndrome de impregnación, síndrome febril, proveniente de la zona endémica de tuberculosis, Jujuy, con un padre tosedor. El primer diagnóstico a considerar era la tuberculosis pulmonar, porque era un tosedor crónico, ojo, ¿no? Estaba con hemoptoicos, se los solicitó una vaciloscopía de esputo y un PPD, ¿no? Una prueba de hemorreacción, que fueron negativas. Miren, incluso el esputo ha sido negativo,
¿no? Pese a que tenía hemoptoicos. Frente a estos resultados se realizó una toracocentesis que mostró un exudado con predominio de linfocitos. Entonces, es el caso que hemos planteado, ¿no? Predominio de linfocitos y ausencia de células mesoteliales. Entonces, había más predominio de celularidad de linfocitos. ¿Qué han hecho? ¿Qué se ha hecho a partir de eso? Esa parte, ¿no? Las determinaciones de ADA y lisosima no fueron definitorias. Con diagnóstico presuntivo de derrame tuberculosis, ¿qué se ha hecho? Se ha procedido a realizar una biopsia pleural que mostró los folículos de Koester, una reacción granulatosa con centro gaseoso, características de la tuberculosis. Esto se ha hecho, ¿no? Premio de linfocitos, tuberculosis. Se ha ido descartando, en el caso que estoy mostrando, primera biopsia ciegas, posiblemente, que es el caso del caso clínico, y se ha llegado a esto, a un derrame pleural secundario a tuberculosis. ¿Cuál sería el diagnóstico definitivo? Una tuberculosis extrapulmonar localizada en la pleura, que mostró a través de la anatomía patológica la presencia de el folículo de Koester, o de Koster, perdón, ¿no? Que es la reacción granulomatosa con un centro gaseoso de características de la tuberculosis. Vean, miren, hemos tardado creo 15 minutos o 20 minutos en poder mostrar cómo es los pasos metodológicos, pero a partir del razonamiento clínico, la profundización de la fisiopatología y el análisis del caso, que quiere decir diagnósticos diferenciales. Tomar nota, estudiantes. Esta es una introducción, ya he dado una primera parte, donde en el ECOE se va a plantear dos casos clínicos y un caso de sala de internación. En estos tres casos, ya sean de consulta externa 2 y uno de piso, lo que se quiere plantear es que ustedes puedan hacer el razonamiento clínico, profundizar la fisiopatología y establecer diagnósticos diferenciales para poder determinar qué tipo de procedimiento más podrías hacer, para poder identificar ante qué tipo de hemorragia digestiva puedes estar, para poder hacer un cálculo de falla renal, diremos así, ¿no? Del cálculo del gasto urinario para ver si estás frente a una falla renal aguda, o para incluso ver en consulta externa ah, alteraciones del metabolismo de la glucosa. Y al mismo tiempo te encuentras frente a un cuadro infeccioso, ya sea urinario o cutáneo. Entonces, lo que quiero demostrar es que tienen que estar muy alertas y muy pendientes en estos tres pasos de cómo se tiene que hacer el razonamiento, la metodología de aprendizaje. Simultáneo, lo que tienen que hacer día tras día en el internado 2026. Razonamiento clínico, profundización de la fisiopatología y diagnósticos diferenciales. ¿De qué patologías? Respiratoria, cardiovascular, renal, digestivo, metabólico e infecciosa. De preferencia, los temas que más van a ver en el internado a través de un simulacro que se va a dar este fin de semana a través del ECOE, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dar la primera parte. Mañana nos vamos a encontrar. Voy a seguir con mi misma metodología, pero quiero que tengan muy en cuenta qué es lo que tienen que hacer desde la recolección de datos en la historia clínica hasta recordar la fisiopatología y establecer algunos procedimientos que nos van a ayudar a establecer nuestros diagnósticos hipotéticos en diagnósticos definitivos. Bueno, hasta aquí la primera parte. Quiero dar gracias al doctor Barrantes y bueno, pues nos estaríamos viendo hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.